buenas tardes, bienvenidos a este segundo encuentro, a este encuentro donde iniciamos ya la actividad correspondiente al segundo corte de la relacionado con la materia ética y responsabilidad social empresarial. Hoy vamos a hablar sobre las metodologías que podemos aplicar para evaluar el nivel de ética en las organizaciones. Cuando hablamos del nivel de ética en las organizaciones, entonces nos referimos a los métodos que aplicaron o podemos aplicar, que aplicamos o podemos aplicar o podemos planificar la aplicación para efectivamente corroborar la práctica, el desarrollo de las prácticas éticas en las organizaciones e instituciones donde nosotros nos desarrollamos. Hoy lo vamos a hacer con base a un artículo que está publicado en la revista chilena de ingeniería del año 2017. Me pareció bastante interesante porque se denomina metodología para evaluar el nivel ético en las organizaciones. O sea, tanto apego desarrollamos desde el punto de vista de la aplicación de la ética en las organizaciones. Partiendo del punto de vista que estamos acostumbrados a ver ética a nivel organizacional, pero también tenemos que ver la masificación completa, es decir, no netamente a nivel de las organizaciones, partiendo desde que las organizaciones son entes de carácter privado, también desde las instituciones y organismos del Estado, es decir, desde las entidades en su totalidad, bien sea de capital público o bien sea de capital privado, tenemos que aplicar estos preceptos éticos para poder desarrollar en forma efectiva las operaciones que las organizaciones ejecutan y con ello entonces un apego al código de ética que se desarrolla en las organizaciones, pero también al código de ética de cada una de las profesiones que convergen o desarrollan su actividad con base a las personas que desarrollan su actividad en cada una de las organizaciones. El artículo fue desarrollado por José Antonio Plasencia, Fernando Marrero Delgado y María Nicado García. Es del año 2017, pero me resultó, a pesar de ya tener cierta data en el mercado, en el segmento de investigación, es bastante relevante su participación. Entonces comenzamos primero definiendo lo que es la ética, que ya como lo hemos hablado entonces, que es un conjunto de acciones orientadas a fortalecer el comportamiento, la actuación del ser humano dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de este comportamiento, de este conjunto de elementos que ayudan, pero también fortalecen el desarrollo del ser humano en las organizaciones, entonces nos tenemos que ir directamente a conocer qué es el nivel de ética empresarial. O sea, cómo una organización puede medir su nivel de ética. Y partiendo entonces de este concepto, vamos a determinar que la ética empresarial puede ser examinada desde 4 niveles básicos. Estos niveles, para mejorar aún el entendimiento de sus relaciones, las cuales son cada día más complejas. ¿Por qué decimos que son cada día más complejas? Porque interviene un conjunto de elementos donde está el capital relacional, que somos nosotros, la fuerza laboral que hace vida dentro de las organizaciones, pero también tenemos el desarrollo de otros grupos de interés con los cuales mantenemos relaciones. Entonces, esa convergencia hace una especie de dinámica interesante y cada día más compleja. ¿Por qué cada día más compleja? Porque va en función de la forma de pensar y de actuar de cada uno de los individuos, partiendo desde el punto de inicio que todos debemos desarrollar nuestras funciones desde aquí. Entonces, la ética empresarial tiene una dimensión interna y otra dimensión externa. O sea, cómo la visualizamos dentro de la organización, pero también cómo se visualiza fuera o desde fuera de la organización. Por ende, resulta imprescindible medir el comportamiento ético de una organización en correspondencia con el desarrollo de sus objetivos. Entonces, esto tiene lugar a un conjunto de elementos que van a sufrir constantes interacciones, cambios y actualizaciones. Fíjense el orden que utilizo. Interacciones, ¿por qué? Porque está el accionar de mi persona con las demás personas. El departamento de administración conforma un grupo de interés, pero a su vez el departamento de recursos humanos conforma otro grupo de interés. Administración se relaciona con recursos humanos, cada uno desarrolla su propio código de ética y la organización va interactuando. Entonces, el segundo elemento, ¿para generar qué? Para generar sinergia y con esta sinergia generar un posicionamiento organizacional. Partiendo entonces que en el ámbito interno pone especial atención en la demanda ética por parte de los trabajadores y los directivos en todos los niveles de la organización, no es solamente en la alta esfera o en el alto nivel. Todos los niveles de la organización
se interrelacionan y se determinan en forma efectiva al accionar ético, al trabajar con la ética, al desarrollar como el estándar, la ética como un estandarte, a maximizar el valor a partir de la ética. Entonces, este ámbito interno propone una serie de valores compartidos, normas, regulaciones, que van a evitar el uso de malas prácticas ordinarias. Cuando decimos, fíjense que malas prácticas ordinarias son elementos que no deben desarrollarse dentro de la organización y que debemos, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista ético, procurar erradicarlos. Si en algún momento determinamos que hacen presencia, entonces tenemos que cortar de raíz esa situación para proponer acciones orientadas al fortalecimiento de la ética y no de la antiética o de los antivalores. Entonces dice que propone un conjunto de valores compartidos. El primer valor compartido, ¿cuál podría ser? Dependiendo de la institución, cada organización va a determinar cuáles son los valores que ella determina como efectivos para su posicionamiento en el mercado, partiendo desde la visualización de la ética. Pero el primer valor regularmente, o uno de los principales valores, por así decirlo, siempre está relacionado con la responsabilidad. ¿Qué tan responsables somos nosotros como partícipes de la organización? Y la sumatoria de todos estos comportamientos responsables determina la responsabilidad y corresponsabilidad de la organización. Pero responsabilidad con quién? Responsabilidad con sus grupos de interés internos y responsabilidad con sus grupos de interés externos. Entonces, tenemos muchos valores, pero orientados en gran medida, el primer valor o estandarte es la responsabilidad. También puede existir el compromiso. Puede existir un conjunto de acciones determinadas orientadas a determinar efectividad en la labor organizacional. Pero estos valores siempre van en función a cada una de las organizaciones, porque son elementos que los caracterizan. Por ejemplo, si partimos que estamos, desde el punto de inicio, que estamos en un restaurante, por decir algo, nuestro primer valor va a ser la calidad de servicio, porque va a ser un valor determinístico. Si partimos que estamos en una institución de salud, la calidad de servicio, pero también la responsabilidad. Ahora, si partimos que somos un grupo de abogados, entonces nuestro primer valor es el apego a lo moral. Entonces, dependiendo cuál sea la actividad o el segmento de mercado donde se desarrolla la organización, va a existir un conjunto de valores, normas y regulaciones que van a monitorear el desarrollo de este escenario de la ética. Una segunda dimensión de la ética empresarial tiene que ver entonces con la dimensión externa. Y con esta dimensión externa va a estar relacionado con cómo la organización enfrenta en forma continua los conflictos de intereses que tienen que ver con ella, o sea, los conflictos de intereses que con ella se relacionan, bien sea determinados con calidad de servicio, determinados con posicionamiento, determinados con competitividad, determinados con planes de expansión, y así como la visualización de la organización en el mercado, o sea, cómo la competencia la consigue. Entonces, partiendo desde el punto de vista desde la opinión de clientes, consumidores, proveedores, colectividad, se va a medir entonces un accionar ético para determinar qué tanto apego y qué tanto desarrollo de la ética posee esa organización en el mercado. Continuando entonces, partimos del punto de vista de que la ética en la organización se ocupa de estudiar los supuestos que subyacen en la credibilidad o legítima sociedad donde ella se desarrolla. De esta forma, entonces, la extensión de la responsabilidad social no se le va a limitar solamente al ámbito organizacional, sino que se va a fomentar, a prestar apoyo, a desarrollar apego hacia otros grupos de acción, la colectividad, la comunidad, el espacio geográfico, el espacio natural donde se desarrolla la organización, así como preservación del medio ambiente, puede ser uno de estos elementos que están relacionados con la ética y el apego de la responsabilidad social para conformar actuaciones que podríamos llamarlas como síncronas en función del desarrollo del medio ambiente. Tanto el medio ambiente, el ecosistema interno que se desarrolla en la organización, como el ecosistema externo con el cual hace vida la organización.
Los autores de la investigación, de algunos o la mayoría de los autores que tratan el tema ético dentro de la responsabilidad social empresarial, lo determinan como una simbiosis, una liga, una mezcla que hay entre dos elementos importantes, que son cómo se visualiza la ética, pero también cómo se participa en el desarrollo de la ética. Entonces, esas dos visualizaciones de cómo se desarrolla, pero también quiénes intervienen en ella, está fundada y se va a determinar en cuatro elementos claves para determinar el nivel de compromiso de la organización con lo ético. Entonces, en primer orden, existe un nivel individual que incluye situaciones de conflicto que el individuo encara a la vida personal. Puede ocurrir como resultado de presiones de trabajo o motivaciones circunstanciales no relacionadas con el trabajo, es decir, cómo los elementos externos me afectan a mí como persona esta afectación personal se ve reflejada entonces en mi desempeño laboral, pero también el desempeño con otros grupos de interés, con otras unidades, con otros departamentos. ¿Qué tan ético soy al no dejarme influenciar por estas emociones, por estos estímulos, perdón, negativos que estamos recibiendo y que en forma efectiva debemos afrontar para disminuir ese impacto en todos los niveles organizacionales? El segundo nivel ya es el nivel organizacional como tal, toda la escala organizacional, y se refiere al actuar ético de la organización. Sus roles con las personas cuando se enfrentan. Yo cambio la palabra enfrentar por afrontar. No me gusta utilizar la palabra enfrentar porque significa una posición de que uno gana y otro pierde. En cambio, cuando partimos desde el punto de vista de afrontar, estamos evaluando todos los pros y los contras y siempre va a haber un resurgimiento y va a haber una ganancia entre ambas partes. Entonces, por eso utilizo siempre la palabra afrontar. Entonces, el conocimiento y el reconocimiento de las personas, es decir, del capital humano, es vital en este proceso de desarrollo de nivel organizacional. Porque está asociado primero cómo se considera el proceso y se ejecuta el proceso de toma de decisiones desde el comportamiento ético y cómo todos estos elementos surgen y se desarrollan con una determinada interacción que hace que se promulguen, se monitoree y se vele por el desarrollo de políticas, procedimientos y códigos de ética que marquen la actuación del capital humano dentro de la organización. Entonces, si todos nosotros en este departamento de administración nos apegamos a ese código de ética interno en nuestro departamento, que se relaciona directamente con el código de ética de la organización, imagínense que todas las áreas lo estén haciendo en forma sincronizada. Es decir, va a existir un apego literal a la ética organizacional y con ello el resurgimiento de un nuevo posicionamiento de la organización al determinarse como altamente responsable y con alto apego a la norma ética. El tercer nivel es el nivel industrial. Se refiere al conjunto de prácticas relacionadas con ética, normas, valores, código de ética, guías de actuación que van en pro del comportamiento de los trabajadores y de un determinado sector industrial. Ya no hablamos de una organización, sino que, por ejemplo, las empresas de refresco, ¿quiénes son? En Venezuela, Coca-Cola y Pepsi-Cola. Las empresas productoras ensambladoras de tecnología. Entonces ya determinamos qué grupo de empresas conforman un determinado sector del aparato productivo nacional y con ellas va a converger el desarrollo de elementos éticos. Y el cuarto nivel, que es el nivel más alto, porque ya sería la sumatoria de todos los niveles anteriores con el apego a la norma internacional. Es decir, cómo desde la visualización de las organizaciones altamente desarrolladas, con efectividad, con transparencia, con exactitud, con sincronía en todo su proceso, entonces desarrollan elementos de apego total a la ética que van a permitir entonces que ya no una sociedad, sino una nación o un conjunto de naciones, mejor aún, desarrollen elementos conductivos a la ética como características distintivas y generadoras de valor. Cuando decimos entonces características distintivas generadoras de valor,
hacemos referencia a los atributos que poseen esas organizaciones que nos hacen distinguirse de las demás y por eso les genera valor en el mercado. Existe entonces un sinfín de elementos que van a determinar cómo se desarrolla el elemento ético en las organizaciones. Esta información la vamos a complementar con otro artículo bien interesante también, que es la visualización que se le da a la ética, pero desde el punto de vista de los dilemas éticos, pero desde el sector de la medicina. Un sector donde está ampliamente determinado que la actuación ética debe ser reinante y predominante en su accionado. Entonces, el artículo propone como elementos para la revisión de los dilemas éticos. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es cuando nos encontramos ante una determinada actividad que nosotros vamos a desarrollar y presentamos varias opciones. Una opción es desarrollada bajo la opción número 1, se propone desarrollarla bajo el accionar ético organizacional, que no va a generar tan buenos resultados como la otra, pero va a generar, como las otras, perdón, pero va a generar resultados. Y es cuando surgen otras alternativas que van ligadas al desapego, al código de ética y a fomentar acciones no orientadas con la ética, pero que van a surgir un mejor beneficio para la organización. Pero hablamos únicamente de beneficio económico. Entonces, la sumatoria de acciones que no generan un beneficio económico tan dominante o tan de alto impacto como el que genera el que se ejecuta sin apego a la ética, la sumatoria de todas estas van a converger en elementos característicos que van a diferenciar y suman mayor peso que el que se desarrolla sin presencia del apego a la ética. Entonces, cuando estemos en presencia de este dilema ético, tenemos que considerar un conjunto de elementos característicos, y estos elementos característicos van a estar primero representados por: se hace presencia de los valores, estamos en constante apego a los valores, los procedimientos de la ética se están cumpliendo, qué elemento ético estamos dejando de considerar para el ejercicio de la función, qué elemento ético de mi profesión no estoy considerando, estoy yendo en contra de él para obtener un determinado beneficio. ¿Qué elemento ético puedo considerar para posicionar mi estar ahora en la organización, pero también mi visualización en el futuro y, por supuesto, toda la organización? Entonces, se concibe como todos esos elementos que van en pro del fortalecimiento del desarrollo de la ética para determinar esos dilemas éticos y de seleccionar la mejor opción que nos va a permitir obtener apego, obtener arraigo, desarrollar la cultura, desarrollar la moral, desarrollar los principios, desarrollar los valores, siempre entonces apegado al planteamiento y al pensamiento ético dentro de las organizaciones y también fuera de ellas en nuestro accionar diario. Estos modelos entonces están concebidos por, ya los vamos a ir viendo. Primero, un modelo desarrollado por Ann Davis, que se presenta una guía donde se consideran las circunstancias que rodean el dilema ético como un factor muy importante. O sea, el dilema ético se constituye como un factor de vital importancia que va a ayudar o que va a marcar una determinada presencia para marcar el accionar organizacional. Sugiere entonces identificar la existencia de un dilema, porque tenemos que partir de la convicción de que ese dilema existe, además de obtener la información necesaria que nos permita establecer los hechos y las limitaciones de la situación que se nos está presentando, así como los principios éticos que están afectados. Cuando hablamos de los principios éticos que están afectados, son los principios éticos que nosotros estamos dejando a un lado o que no estamos considerando incorporar en nuestra actuación. Entonces, fíjense que ese modelo de Ann Davis propone primero la evaluación para después considerar los elementos éticos que estamos dejando fuera, valorar ese impacto y considerar entonces el apego a estos elementos éticos como parte de la actuación. El segundo método es el método conocido como método de Lingen, que es un método de deliberación aplicable a la práctica, en la práctica. O sea, que no solo cuando lo extrapolamos del elemento médico, del elemento de salud, al espacio organizacional, fíjense que es un modelo de deliberación. ¿Qué se busca con este modelo de deliberación? Que todas las personas que estamos en presencia de la situación del dilema ético
tengamos una misma visualización y logremos una salida o una determinada solución bajo el consenso de opinión. Y este consenso entonces va a estar orientado al desarrollo, al apego y al arraigo de la ética en la actuación personal y por supuesto entonces en la actuación organizacional. Hay una marcada presencia de lo que es la tormenta de ideas, del debate, de la convicción, de la interacción, del fomento de la creatividad, pero también la participación para llegar entonces a una deliberación efectiva que permita generar una o un grupo de soluciones ante el dilema ético que se presenta en la sociedad. El tercer modelo, conocido como modelo de Diego Gracia, propone el razonamiento, pero partiendo desde la moral. Entonces, ya a la ética profesional y a la ética personal le sumamos el elemento moral. ¿Qué es lo que está siendo considerado moralmente aceptado y qué es lo que no está siendo considerado moralmente aceptado? Entonces, allí vemos elementos de actuación que van a marcar determinadas características para visualizar la presencia de lo moral y erradicar la presencia de lo no moral. Entonces, cuando hablamos del elemento moral, tenemos que verlo desde tres perspectivas. La primera perspectiva es el canon de moralidad. O sea, ¿qué tal apego a la moralidad tiene la organización? El segundo va a estar relacionado con elementos que están determinados a definir los planes a desarrollar bajo el apego del precepto moral. Y el tercero es razonamiento moral. O sea, siempre la moralidad va a estar presente en cada uno de ellos, pero desde cómo es el marco de referencia, cuáles son los planes a desarrollar y cuál va a ser el razonamiento para llegar a esos planes, pero partiendo desde la perspectiva de la incorporación de la moral a la ética. Esa relación que debe existir una marcada tendencia dentro de nuestro accionar y, por supuesto, dentro del accionar de las organizaciones. El cuarto modelo es un modelo integral que propone la necesidad de trabajar de la mano de la ética, pero con la guía de principales actores que ya tienen experiencia en una determinada situación y que van a marcar un alto impacto en el desarrollo o propuesta de soluciones ante los dilemas éticos que se presentan. Es decir, existe una participación de lo que podemos considerar que el método de Nigagen. ¿Por qué? Porque hay una deliberación, pero esa deliberación está siendo sometida al juicio de expertos con alto nivel de conocimiento, con alto nivel de apego a la ética y con alto nivel de principio, de razonamiento, de moral, la ética, la participación y la cultura organizacional. Entonces van a determinar toda esta actuación desde el punto de vista de lo que ellos consideran nosotros podemos hacer para ser éticamente para que nuestro comportamiento sea apegado a la ética en general. El quinto modelo es un modelo de Bouch, que propone entonces que está desarrollada por la formulación de preguntas basadas en elementos intervenientes. O sea, nosotros después de desarrollar una tormenta de ideas, nos vamos a formular una serie de preguntas de estos elementos que están interviniendo en la actuación organizacional, pero vamos a dar una respuesta desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de cómo esas afectaciones alteran el equilibrio de la organización y qué se propone desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la responsabilidad, por supuesto, cumpliendo con los cánones de responsabilidad social interna y externa, podemos ejecutar para medir el comportamiento de esos actos y con ellos entonces marcar una tendencia orientada al desarrollo de la ética. También se plantea entonces el modelo de Thompson y Thompson, que es un modelo que tiene más de 50 años en el mercado. Se está o en los últimos años retomando porque hay elementos circunstanciales de su aplicación que permiten determinar un accionar totalmente ético, válido y confiable y que hace énfasis o determina principal interés en la identificación de la decisión que se debe tomar. Pero ya sabemos la decisión que debemos considerar, pero ¿qué elementos estamos considerando para llegar a ese proceso de toma de decisiones? ¿Qué elementos, partiendo desde lo moral, desde lo ético, desde los principios, desde los valores, con base a la cultura organizacional,
van a intervenir para tomar esa decisión y que la organización ejecute elementos totalmente éticos con especial énfasis en lo humanístico, en los valores, en los principios, en la cultura, en el hacer, en el quehacer, pero también en la visualización. Entonces, fíjense, son elementos altamente determinísticos. ¿Por qué? Porque incluyen una situación ante un dilema, el desarrollo de una situación ante un dilema ético que va a marcar especial interés en la conformación de equipos éticos que vayan en función a los grupos de interés, tanto internos y externos, responder con ética a las organizaciones, pero también desarrollar la ética para proponer una sinergia y que este elemento ético no solamente esté presente en mi accionar, no solamente esté presente en mi organización, sino que esté presente en todo el entorno de la industria y, por supuesto, entonces esté presente a nivel internacional. El primer estudio, que es el de la metodología, les voy a leer las conclusiones más representativas. Y las conclusiones más representativas de ese estudio van en función a determinar elementos críticos a ser aplicados para la determinación de prioridades en la visualización de la ética en las organizaciones. O sea, determinar con el carácter de urgencia cuáles son los elementos críticos predominantes en la determinación del elemento ético. También entonces establecer una jerarquía que permite identificar cuáles son las dimensiones de los factores éticos, pero también cuáles son las dimensiones de los factores críticos e indicadores a través de la valoración del juicio de elementos internos, de tomadores de decisiones internos, pero que sientan el apoyo de tomadores de decisiones externos con mayor experiencia, con mayor visualización y que den una nueva lectura de cómo debe ser el apego de la ética a los preceptos organizacionales. Todo ello entonces va a favorecer la criticidad de la organización, o sea, determinar elementos críticos para que ellos convergen entonces áreas de interés con todos los grupos de la organización y que se puedan entonces conformar elementos de interacción para determinar la integración de todos los métodos que permitan modelar un problema complejo de la ciencia actual debido a la composición de las variables cuantitativas y cualitativas determinadas con carácter de intervinientes en el proceso de generación y dar soluciones a los dilemas éticos que se desarrollan o que hacen vida dentro de las organizaciones. Entonces, la metodología que se propone consiste en aplicar efectivas prácticas de ética para el desarrollo de los procesos organizacionales. Con ello entonces se permite modelar el comportamiento y a partir de este modelaje del comportamiento determinar características o acciones necesarias para que las organizaciones puedan marcar presencia de lo ético, presencia de lo moral, presencia de lo socialmente responsable y moralmente aceptado en el campo en la actuación de las organizaciones e instituciones. Partiendo desde el punto de vista que este pensamiento, este modelamiento ético no debe ser únicamente de aplicación en las organizaciones de carácter privado. Tienen que tener presencia en las organizaciones de carácter privado, pero así como en las instituciones que componen la administración pública, con principal apego a la ética, a la responsabilidad y al compromiso que el Estado debe asumir a través de sus diversas representaciones. Esto ha sido entonces todo por hoy en relación a lo que es el elemento de la ética y el modelamiento y las metodologías para la solución de los dilemas éticos en las organizaciones. El material se encuentra colgado en la plataforma, así como la actividad evaluativa que ustedes deben desarrollar para cumplir entonces con la evaluación de la unidad. Tienen mi correo electrónico, tienen mi número telefónico, cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en comunicarse para que sea planteada y que la resolvamos en forma conjunta y llegar a un común y beneficioso acuerdo entre las partes. Buenas tardes y por hoy ha sido nuestro encuentro. Muchísimas gracias.